Warren. Sí, shalom, shalom, pastor. Shalom, shalom. Bendiciones a ustedes. Les quiero contar un poquito de las noticias que están pasando aquí en Israel y después entramos al estudio, ¿ok? Claro. Porque muchas cosas están pasando y verdaderamente es muy importante que el mundo sepa lo que está pasando, ¿ok? Un segundito. No me deja poner el PowerPoint, pastor. Yo le puse a usted todo, déjeme chequearlo otra vez para estar seguro. No, yo estoy mal. Usted está bien y yo estoy mal. Ahora sí. Ok, perfecto. Ahora gracias, sí. pastor. Ok. Entonces, fíjense que las cosas se están empeorando aquí con nuestros vecinos. Nosotros tenemos malos vecinos, verdaderamente. Muy malos vecinos. Y las cosas están empeorando en el norte del país. Israel ha estado bombardeando hace 2 noches atrás. Créame, pastor, que no pararon los aviones de ir arriba nuestro todo el día ayer. Y se estaban yendo, nosotros nos enteramos después, ¿sí? Se estaban yendo a Alepo. Alepo era, antes de la guerra civil que empezó acá en Siria en 2011, Alepo era la ciudad más grande de Siria. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Las fuerzas aéreas israelíes llevó a cabo ataques contra los depósitos de armas que pertenecen a los representantes iraníes, ¿sí? A Hezbollah. Y fíjense que esto es parte de lo que Israel está haciendo ya más de hace 2 años, de más de 100 ataques aéreos en los últimos 2 años en Siria, porque ¿qué es lo que está haciendo Hezbollah, Irán y todos ellos? Están amasando armamentos para eventualmente venir y atacar a Israel. Entonces Israel no les permite hacer una cosa así. Y cada vez que tienen depósitos de armas, Israel va y ataca esos depósitos de armas. Sí, específicamente hay unas, ¿cómo se dice? Misiles guiados que se llaman PGM. Misiles dirigidos. Misiles dirigidos. Que es de fabricación iraní, e Israel sí o sí tiene que destruir esos misiles porque pueden hacer desastre verdaderamente aquí en Israel. Entonces no podemos dejar nuestra guardia abajo, ¿sí? Y fíjense que después de 2 noches atrás, después que las fuerzas aéreas israelíes bombardearon los depósitos de armas en Alepo, 4 horas después hubo un ataque aéreo a Israel del Líbano. Del sur, sí, del Líbano. 2 cohetes que nos mandaron del sur del Líbano. Uno cayó en campo abierto, wow, que es milagroso. Y otro fue agarrado por la cúpula de hierro, que nosotros tenemos sistema para agarrar esos cohetes en el aire, ¿sí? Ahora, fíjense que fue una noche muy tensa para el norte del país. Las alarmas sonaron, la gente se levantó de la cama, se tuvieron que ir a esconder en los refugios. O sea que verdaderamente es muy disruptive. No sé cómo se dice en castellano, pastor, es muy tenso. Es muy tenso y aterrador también. Y aterrador, exacto. Exacto. Ahora, ¿qué está pasando? Fíjense, y acuérdense que hablamos de Gog y Magog, ¿sí? Esto está todo conectado con eso. Siria sigue siendo una fuente de inestabilidad y caos potencial a las puertas de Israel. Rusia e Irán han ayudado a Assad, que es el presidente de Siria, a mantener su poder
y por lo tanto ambos países están firmemente atrinchados en las puertas de Israel, ¿sí? O sea que tenemos un problema muy grande verdaderamente en nuestra frontera. Debes saber que Hezbollah tiene al menos 150,000 cohetes, misiles que están apuntados a Israel. O sea que ellos verdaderamente tienen la capacidad de poder destruir todo Israel, ¿sí? Israel le dijo a Hezbollah, si ustedes nos tiran algo, nosotros le vamos a devolver y le vamos a devolver muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que nos hemos enterado? Que no fue Hezbollah que tiró los cohetes, sino una organización terrorista palestina que está también en el sur del Líbano. No fue Hezbollah esta vez, ¿ok? Ahora, saben que el Líbano, ya hablamos eso la semana pasada, el Líbano está por caer, ¿sí? Está a punto de destruirse, ¿sí? Y fíjense que ¿qué es lo que ha hecho Hezbollah? Ha invitado a Irán al Líbano. Fíjense lo que está pasando, para jugar el papel de Salvador, ¿sí? Acuérdense también que Irán está en problemas terribles, también económicamente. Económicamente sí. Un desastre, sí, pero de todas maneras, fíjense, se están viniendo al Líbano para tratar de solucionar los problemas del Líbano, que es un desastre, ¿sí? De todas maneras. Fíjense lo que el primer ministro de Israel dijo hoy, Naftali Bennett. Dijo así, donde quiera que Irán extienda sus tentáculos, y fíjense que se están yendo por todos lados, cada nación donde Irán tiene su presencia está en completo caos y confusión. Esto es Líbano, Yemen, Irak, Siria, Gaza, que no es una nación, pero de todas maneras es una zona, sí, que ellos tienen su mano en. Todo está en confusión y todo es parte de la influencia iraní. Eso es lo que ellos quieren hacer, ¿sí? Destruir los países para ellos tomar después control. Eso es lo que quieren hacer, fíjense, ¿sí? Tremenda información. ¿Ah? Tremenda información. Al tiempo que se está viviendo, tremenda información. Ok. Entonces, vamos a seguir con la lección ahora y vamos a verdaderamente fijarnos. Antes de usted entrar en la lección, hermana, esto es geopolítica y es muy importante esta información para el pueblo evangélico, ya que aparentemente Siria está bajo el control de Rusia y de Irán. Sí, señor. Y usted dio una enseñanza, recordando la enseñanza que usted nos ha dado, sobre la alianza que ha habido entre Rusia y Siria. La alianza que han tenido y la alianza entre Rusia como cabeza, pero el que tira la piedra y esconde la mano. Entre Rusia, Irán y Siria. Turquía. Han hecho una alianza muy fuerte. Y usted estuvo hablando sobre los preparativos, como Rusia, que aparenta ser inocente y de que amigo de Israel, pero no es un amigo confiable. Como Rusia está tomando un control en toda esa zona, porque todo el mundo sabe que Irán no tiene dinero, Israel no le va a permitir hacer bomba nuclear, todo el mundo ya usted nos dio esa clase. ¿Cuál es el paso ahora con el nuevo primer ministro? Y esto es geopolítica, porque quizá ellos creen que porque no está Benji ahí, ellos le va a ir más fácil con Naftali Bennett. Y sabemos que Naftali Bennett no es fácil. Naftali Bennett es más a la derecha que Benjamin Netanyahu. Es más bélico que Benjamin Netanyahu. Sí, señor. Ok. O sea, más fuerte en todo sentido que Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu es más político, ¿sí? Más conciliador. Sí. Con el asunto del Banco Occidental, él se fue para atrás, acuérdense, Ajá. ¿sí?
pero Naftali Bennett le está metiendo pata, él quiere dale, él le quiere dar. Él le quiere dar, él es Israel. No, que él no quiere dos estados. O sea, que todo lo que yo he leído de él, y eso ya todo el mundo lo conoce, el mundo occidente lo conoce. Si es por Naftali Bennett, es un solo estado, es Israel, Amén. Eternamente Israel. Así que Amén. Con esta claridad entramos a la lección de hoy. Muy bueno. Estamos en este programa de cada lunes y cada miércoles con nuestra hermana historiadora Sonia Waring, guía turística, una de las más cotizadas ya en Israel, y una mujer que tiene bastante conocimiento del Medio Oriente, escritora, ha escrito un libro sobre la situación judío-palestina, pero hoy estamos lunes y hoy hemos estado hablando sobre inmersión y tentación, y seguimos con la enseñanza sobre la tentación en este día miércoles 21 de julio. Así que adelante nuestra maestra historiadora Sonia Waring. Ok, entonces vamos a seguir por un poquito con respecto a la inmersión y el recibir de Yeshua del Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que es Ruach HaKodesh? Es el Espíritu Santo. Ruach en hebreo significa viento. Y Kodesh significa santo. O sea que esto literalmente significa el viento santo. Fíjense, ¿sí? El Espíritu Santo, que después se tradujo, ¿sí? Es el viento santo de Dios, ¿sí? Y Yeshua recibe el Espíritu Santo, recibe poder cuando él recibe el Espíritu Santo. Y dice en Mateo 3:16, sí, después de ser bautizado, Jesús salió del agua, entonces los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. O sea, yo voy a hablar de esto en detalle de esta escritura, ¿ok? Y fíjense que esta escritura está conectada con una profecía bíblica en el libro de Isaías 42:1. Esa profecía bíblica dice así: aquí está mi siervo, que nosotros sabemos en la literatura rabínica, Isaías 42 a Isaías 53 son profecías mesiánicas, son cánticos que son proféticos, ¿sí? Y fíjense que en esta profecía de Isaías 42:1 dice así: aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Fíjense que Dios está diciendo las mismas palabras que le dijo al profeta Isaías, ¿sí? Este es mi hijo, a quien es mi amado, en quien me complazco, ¿sí? Mi amado verdaderamente es la palabra. Amado es en hebreo ahuvati, que es my beloved en inglés, mi amado, sí. Y fíjense que cuando Dios habló con Abraham, también le dijo, se tradujo al inglés como el amigo de Dios, Abraham, el amigo de Dios. Pero en realidad lo que las escrituras están diciendo es que Abraham fue el amado de Dios. Gloria a Dios. ¿Ok? Y lástima que no se tradujo exactamente, ¿ok? Yeshua también es amado por Dios y Dios se complace en tenerlo a él, ¿sí? Este es mi hijo amado en quien me complazco, ¿ok? Ok. En la literatura rabínica se usa el Espíritu Santo como sinónimo de Shejinah. Ustedes dicen, están tratando de
transliteration, están tratando de transliterate Shekhinah. La verdad, la palabra es Shekhinah, ¿ya? No es Shekhinah, pero Shekhinah. Es una pronunciación diferente, pero de todas maneras, la Shekhinah se refiere al Espíritu Santo que reside en el templo. ¿Por qué? Porque Shekhinah viene de la palabra Shchunah, y Shchunah es el barrio, la zona donde estás, ¿ok? Entonces, cuando decimos Shekhinah, estamos hablando del Espíritu Santo que verdaderamente estaba en el templo 2000 años atrás, ¿ok? Y cuando decimos Espíritu Santo, estamos refiriéndonos al Espíritu Santo que reside en un individuo, que viene a ser individuo, ¿sí? El Espíritu Santo no está solamente en el Nuevo Testamento, sino también está en las Escrituras hebreas, ¿sí? David escribió en sus salmos con la inspiración del Espíritu Santo. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado con poder a los profetas, a los videntes y a los héroes israelitas, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Sí, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía en la persona constantemente. El Espíritu Santo iba y venía. Eso es lo que estaba pasando, ¿sí? Pero ahora que nosotros tenemos a Yeshua y este cuerpo ha pasado a ser el templo de Dios, entonces el Espíritu Santo reside en nosotros, ¿ok? Eso es una diferencia muy grande entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento y lo que está pasando ahora con Yeshua, ¿ok? Ahora, Dios da el Espíritu Santo a Yeshua sin medidas. Fíjense que a nosotros sí tenemos medidas de Espíritu Santo, sí, de acuerdo a lo que el Señor nos da, de acuerdo al the gift, ¿cómo se dice? El regalo. Nos da del Espíritu Santo, sí, pero a Yeshua el Espíritu Santo estaba sin medidas, o sea que él recibió verdaderamente fuertísimo el Espíritu Santo en su vida. Toda la plenitud, toda la plenitud. Sí, Señor, toda la plenitud. En Juan 3:34 dice así: porque el enviado de Dios habla la palabra de Dios, pues Dios no da a él espíritu por medida. O sea que Yeshua verdaderamente recibió todo el poder, toda la fuerza sobre él, ¿ok? Fíjense en un evangelio de los hebreos, en Jerónimo, que no tenemos ese evangelio más, sino que tenemos pedacitos de ese evangelio que quedó en un comentario sobre Isaías. Dice así: sucedió cuando el Señor ascendió del agua que toda la fuente del Espíritu Santo descendió y se posó sobre él. Esto es el evangelio de los hebreos en Jerónimo, no es el evangelio, no es la carta de los hebreos que Pablo escribió. ¿Me explico, pastor? Sí, sí. Ok. Y fíjense lo que nos está diciendo en este evangelio a los hebreos de Jerónimo, ¿sí? Sucedió cuando el Señor ascendió del agua que toda la fuente del Espíritu Santo descendió y se posó sobre él. O sea que muchísimo poder. Según hermana Sonia, esos fragmentos de esos evangelios que ustedes tienen acceso, ¿cómo uno puede llegar a ello? Ustedes pueden escribir en el internet Evangelio de los Hebreos en Jerónimo. Ok, y ustedes pueden tener acceso. Por eso yo les doy dónde estoy sacando esa información. Los links, ok. Los links, exacto. Ahora, según los rabinos, los profetas solo tenían el Espíritu Santo por un tiempo específico. Sin embargo, con Yeshua,
el Espíritu Santo permanece constantemente en full power, con toda la fuerza, ¿sí? Juan dio testimonio y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer en él. O sea, él vio cómo esa paloma descendió y permaneció en él. ¿Ok? Ahora, la voz. Vamos a hablar de la voz. Acuérdense que se escuchó una voz desde los cielos. En Mateo 3:17, desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Ok? Ahora, y fíjense, esto también es cumplimiento profético de lo que Dios ya dio en las Escrituras en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y fíjense en Salmos 2:7 dice así: tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, ¿sí? Fíjense, también en literatura rabínica es considerado este salmo como un salmo mesiánico, ¿ok? Y fíjense también en Isaías 42:1, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco, yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Fíjense, ¿sí? El espíritu reposa en él, desciende en él, ¿sí? Él traerá justicia a las naciones, ¿sí? Y fíjense que todas estas profecías son los libros de consolación del profeta Isaías. Eso es lo que se llaman. Son cánticos, ¿sí? De Isaías 42 y culmina en el siervo sufriente de Isaías 53. En el término reposa, hermana Sonia, también se puede interpretar como en él vive mi espíritu. Sí, puede? Señor. Ok. Dice, o sea que el Espíritu de Dios descendió sobre él y se reposó sobre él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Ahora, esto está un poco afuera de lo que estamos hablando, pero de todas maneras hay una conexión tremenda entre Yeshua y Isaac. Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Isaac, el hijo de Abraham. Fíjense que Dios le dice a Abraham: toma ahora a Isaac, tu hijo, tu único hijo, fíjense lo que le está diciendo, tu único hijo, el que tanto amás, y ve a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, fíjense lo que es esto. Toma a tu hijo, a tu único hijo, ¿sí? Sabemos que Dios previene eventualmente la matanza de Isaac. Y Dios le provee a Isaac un cordero. ¿Dónde? En el monte Moriah. Dice en la tierra de Moriah, y después el monte donde Abraham casi sacrifica a su hijo pasó a ser llamado monte Moriah, ¿sí? Y fíjense que donde Dios provee el cordero, en el monte Moriah, y es el cordero que es sacrificado. Ahora, fíjense que Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice de Yeshua? Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Yeshua es el único hijo amado, engendrado por Dios mismo. Fíjense lo que es esto, ¿ok? Y donde Yeshua fue crucificado, en el monte Moriah. Wow, gloria a Dios. Fascinante, ¿no es cierto, pastor? Yes. Y otra cosa que lo conecta a Isaac con Yeshua. En la aquedad de Isaac, es la atadura de Isaac. Acuérdense que lo ató antes de sacrificarlo, ¿sí? De acuerdo a los rabinos,
Isaac casi fue sacrificado a los 37 años de edad. Cuando Yeshua empezó su ministerio, a los 34 años de edad. 3 años después, lo sacrifica. Él muere. ¿Dónde él muere? En el mismo. En el monte Moriah. Wow. A los 37 años de edad. Gloria a Dios. Increíble, ¿no es cierto, pastor? Tremendo, tremendo. Todo conectado. Todo es conectado. Todo nos muestra Yeshua en las Escrituras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de la tentación de Yeshua. ¿Qué es lo que pasó después que él fue bautizado, recibe el Espíritu Santo de manera milagrosa, con mucha fuerza? Y fíjense que Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ok? Esto está en Mateo 4:1. ¿Ok? Y fue tentado por el diablo. Ahora, fíjense que en griego esta escritura es mucho más enfática, que dice el Espíritu lo echó, lo expulsó, lo empujó, ¿sí? Que se vaya al desierto. Esto es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en él, ¿sí? Cuando él recibe el Espíritu Santo de esa manera. Le dio en el corazón el deseo, el tremendo deseo de irse para el desierto. ¿Por qué él se va al desierto? Uno, porque el Espíritu Santo le está diciendo tenés que ir al desierto. Otro, porque él tiene que ir y orar. Él necesitaba más revelación. Él necesitaba entender cuál era su destino, qué es lo que él tenía que hacer con su vida. Él vino como hombre a este mundo, ¿sí? Y fíjense que esta revelación que le da el Espíritu Santo es verdaderamente impactante, tan impactante que él necesitaba tiempo de estar a solas con Dios y tratar de pensar qué es lo que él tenía que hacer con su vida, ¿ok? ¿Dónde él fue bautizado? Él fue bautizado en Jericó, al lado de Jericó, en el río Jordán, al lado de Jericó. Y fíjense que todo alrededor de Jericó es el desierto de Judea, es una desolación, es todo completamente desierto. Y por supuesto, Yeshua se va al desierto, se va a ayunar. Y fíjense que es muy peligroso no tomar agua en esa zona. Dice, con el calor del sol en esa zona, una persona sin agua podría morir en un día. Ahora, si Yeshua no comió y no tomó agua por 40 días, significa que es un milagro completo, un milagro total, que no se haya muerto en esos 40 días. ¿Ok? Solamente Dios puede hacer una cosa así, porque realmente te puedes morir en un día si no tomas agua en esa zona. Y hermana Sonia, ahí estamos hablando de un Jesús y un Yeshua humano. Ahí estamos hablando porque mucha gente puede pensar que él estaba en forma de Dios, en forma de lo que él era antes. Ahí estamos hablando de un Yeshua humano, el hijo de María, en la humanidad de él, pero ya, claro, con el Espíritu Santo reposando en él, ¿no? Sí, señor. Okay. Sí, señor. O sea que lo que pasó es supernatural. Yes. Es supernatural lo que pasó aquí, ¿sí? Que él ayunó por 40 días. Ok. Y fíjense que en el judaísmo enseña este axioma: el futuro redentor será como el anterior redentor. ¿A quién se están refiriendo? Se están refiriendo a Moisés. Wow. Moisés. El Mesías iba a ser a la par de lo que era Moisés, inclusive mucho más, ¿sí? Y fíjense que Moisés y Yeshua, los dos, hicieron ayunos de 40 días, ¿ok?
y esto es muy importante, vamos a hablar del ayuno, ¿ok? Hay una conexión de los 40 años y los 40 días. 40 años en el desierto, 40 días, ¿sí? Fíjense, Christian Johann Kemper escribe un comentario hebreo sobre Mateo. Así como en la primera redención, antes de llegar a la tierra, tenían que ser vagabundos en el desierto durante 40 años, Yeshua tuvo que ayunar durante 40 días en el desierto de Judea, un día por año. Y fíjense la conexión increíble entre el pueblo de Israel y lo que pasa en Yeshua también, ¿ok? Ahora, fíjense, y esto pueden tomar una foto para que tengan más entendimiento de esto, ¿qué es lo que son esos 40 días? Son 40 días de arrepentimiento, de volver a Dios, de verdaderamente fijarse adentro de uno mismo y volver a Dios, ¿ok? Yeshua ayuna 40 días y después de los 40 días viene el adversario, viene el diablo y lo tienta, ¿ya? Fíjense que el pueblo judío tiene en su tradición 40 días de arrepentimiento en la tradición judía, y después del arrepentimiento, 40 días, viene Yom Kippur, que es el día de juicio, el día del perdón, ¿ya? Y de acuerdo a la tradición judía, Yom Kippur, el día del perdón, es el día con la cual lidiamos con Satanás y sus acusaciones. Acuérdense de la cabra del desierto. Que se suelta, la que se suelta. Que se suelta en el desierto, ¿sí? Le ponen todos los pecados a la cabra y la sueltan en el desierto. Esto pasa en Yom Kippur, ¿ok? Y es un día en el cual verdaderamente Israel derrota al enemigo, derrota sus acusaciones en la vida de la persona, ¿sí? 40 días de arrepentimiento y después se lidia con Satanás. Fíjense lo que es esto, exactamente lo que Yeshua hace por 40 días. Pero Yeshua ayuna, el pueblo de Israel no ayuna por 40 días, sino solamente el día de Yom Kippur que ayuna, ¿ok? Y sería bueno, hermana Sonia, ya no ahora, pero para la futura enseñanza, que usted no hable sobre todas esas festividades, todas las fiestas que se le dieron desde la salida de Nisan hasta la última fiesta, que es la fiesta del perdón, donde pide perdón, la de Yom Kippur. Sería bueno, nosotros necesitamos como pueblo gentil que estamos sirviendo al Mesías, conocer todas estas festividades en la forma. Dice que usted nos dio parte, pero no nos la dio toda, paso por paso, porque Israel hasta el sol de hoy todavía guarda todas esas festividades. Sería una gran bendición. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Y fíjense también la conexión entre Yeshua y Moisés, y así como fue el Redentor, primero va a ser el otro Redentor, ¿sí? O sea, tenemos una conexión entre Moisés y Yeshua. Moisés ayunó por 40 días, ¿ok? Se fue al monte Sinaí, recibe las tablas de Dios, baja con las tablas y ve al pueblo adorando al becerro de oro. Entonces, ¿qué es lo que hace con las tablas? Las rompe, las destruye, ¿sí? Y se va de vuelta al monte Sinaí por 40 días, o sea que ayuna otros 40 días. Y en esos 40 días el pueblo de Israel se arrepiente por haber adorado al becerro de oro, ¿sí? Y Moisés trae las segundas tablas de la ley de Moisés, ¿ya? Y fíjense que son 40 días de ayuno con arrepentimiento. Fíjense lo que está pasando, ¿ok? All right. Está todo conectado. Ok, entonces... luego Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo, ¿ok? Después de los 40 días, Satanás se enfrenta con
Yeshua. Y fíjense en Salmos 11:5. El Señor, y esto es una interpretación rabínica del Salmo 11:5. ¿Ok? Esto es lo que dicen en el versículo 5. El Señor pone a prueba al hombre honrado. Ahora tenemos la interpretación rabínica. Esto significa que el santo, bendito sea él, está hablando de Dios, nunca exalta a una persona, a un hombre, a una posición elevada antes de haberlo probado y probado. Wow. Y si soporta la prueba, lo exalta a una posición elevada. ¿Sí? O sea que Dios está probando a la gente y va a elevar a aquellos que son honrados. Fíjense lo que está pasando, ¿sí? Y esto es exactamente lo que está pasando con Yeshua. Yeshua tiene que sí o sí pasar estas pruebas para poder ser exaltado por Dios, para poder hacer su ministerio. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué es lo que es Satanás? Vamos a explicar un poquito qué es lo que la Biblia nos dice de Satanás y qué es lo que los rabinos están diciendo. La palabra Satanás en la Biblia significa adversario. Este adversario puede ser un enemigo de la guerra, un fiscal en un caso legal, o cualquier oponente o antagonista. ¿Ok? Eso es lo que significa Satanás. Fíjense que Satanás acusa a Job delante de Dios. Así es. También Satanás se pone en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Que hubo una epidemia después de este censo. En el libro de Zacarías, Satanás trae acusaciones contra el sacerdote Josué y el pueblo de Jerusalén. ¿Ok? O sea que, ¿qué es lo que Satanás está haciendo constantemente? Está acusando al pueblo de Dios delante del trono de Dios. ¿Ok? Y fíjense que qué es lo que hizo Dios con este Satanás. Le dice en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. ¿Sí? Satanás fue expulsado del cielo, ya como pueden ver. Ok, ahora, fíjense, esto es fascinante. Esto está en el libro de Enoc. Ahora, el libro de Enoc fue mencionado por Pablo en una de sus cartas a los gentiles. Pero el libro de Enoc nunca se lo puso en la Biblia. Porque, hermana, ¿por qué razón ese libro que tiene tanto, lo que lo han leído, tanto significado dentro de lo que es la salvación, por qué no se puso en... yo creo que porque aquellos que pusieron la Biblia junto decidieron que este libro de Enoc era fábula y no verdaderamente la verdad de Dios. Lo consideraron una fábula. Sí. Y por eso lo dejaron atrás. No fue parte del canón. No pasó a ser parte del canón. Okay. Pero nosotros sabemos que Pablo sí lo utilizó y sí pensaba que este libro era muy importante. ¿Ya? Y de acuerdo a ustedes, lo que es el pueblo mesiánico, claro, usted lo está usando aquí, lo está mencionando, es porque le dan uso. Sí, le damos uso. Okay. Parte de él
explica muchas cosas que no están en otro lugar. Ok. Entonces sí lo utilizamos, ¿sí? Ok. No lo consideramos como el canón, no lo consideramos como la Biblia. Pero fíjense que si está de acuerdo con lo que la Biblia dice, entonces esto está bien. O sea, ustedes lo consideran más histórico, ¿no? Es histórico, sí. Histórico, ok. ¿Ok? Y fíjense lo que nos dice en 2 de Enoc 29. Nos dice que en el segundo día de la creación, Dios echa a Satanás del cielo. ¿Ok? Ya. Y dice así. Aquí Satanás, y esto es lo que dice en el original, Satanael, pero es Satanás, sí, fue arrojado desde lo alto junto con sus ángeles. Y fíjense, es como si Dios mismo está hablando ahora, pero uno de la orden de los arcángeles se desvió, junto con la división que estaba bajo su autoridad. Uno de los arcángeles se fue para otro lado, ¿sí? Se le ocurrió la idea imposible de colocar su trono más imposible, la idea imposible de colocar su trono más alto que las nubes que están sobre la tierra y llegar a ser igual a mi poder. O sea, ¿quién está hablando acá? Dios mismo. Dios. Wow. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que este arcángel quería hacer? Quería estar a la par de Dios mismo. Como era un poderoso, un arcángel tan poderoso. Y él y toda su división, que quién sabe cuántos de su división se fueron atrás de él. ¿Y qué es lo que hace Dios? Y lo arrojé desde lo alto junto con sus ángeles y estaba volando en el aire incesantemente por encima del inferior. Y así creé los cielos enteros y llegó el tercer día. O sea que esto en el segundo día de la creación, lo que pasó, de acuerdo al libro de Enoc. Interesante, ¿no es cierto? Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Y entonces esto va alineado con Isaías capítulo 14, Isaías 14, cuando habla, prefiere sobre el rey de Babilonia, y también Ezequiel 28, porque ellos también redactan y recogen la intención que Satanás tenía contra Dios y lo que Dios hace con él, cómo lo arroja, cómo lo tira. Va alineado. Exacto. Esto. Exacto. Gloria a Dios. Exacto. Gloria completamente a Dios. Alineado, y por eso que lo estoy mencionando. Gloria a Dios. ¿Ya? Ok. Qué lindo. Y fíjense, también en el libro de Apocalipsis nos dice así: así fue expulsado el dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. O sea que verdaderamente la Biblia está de acuerdo en todo sentido lo que el libro de Enoc dijo, ¿sí? Satanás fue arrojado a la tierra, expulsado del cielo. Perdóname que soy un preguntón. ¿Por qué alude a la serpiente antigua? ¿Por qué alude? ¿Se está refiriendo a lo que sucedió en el huerto? Sí, señor. Ok, dase, no, sí, no, señor. No for a question, como dicen en corte. Sí, señor. Acuérdense que Satanás tomó control de la serpiente en el jardín de Edén, ¿sí? Él le dijo, ustedes no pueden comer de este árbol. ¿Están seguros que Dios dijo que no se puede comer de este árbol? Sí. Satanás siempre está tratando de engañar, ¿sí? A la gente. Es exactamente lo mismo. Ok. Fíjense que Satanás tiene muchos nombres en la Biblia. Diablo, adversario, enemigo, tentador, acusador, destructor, Belial, Balzebú y la serpiente antigua. Es el padre de la mentira y autor de todo mal. ¿Ok?
Fíjense que en Efesios 2:2 nos dice, Él es el príncipe del poder del aire. En Hebreos 2:14, Satanás tiene dominio sobre la muerte. Satanás lo tiene por no poder dominar. Satanás tiene a gente que no se pueden dominar a sí misma, ¿sí? O sea, controla a la gente, ¿sí? Aquellos que están pecando están a favor de Satanás. Eso es lo que nos dice las Escrituras, ¿ok? Ahora, Satanás está completamente planeando cómo él nos va a hacer caer. Eso es lo que... Qué lindo. Qué lindo. Se le frizó la transmisión a la hermana Sonia. Vamos a esperar que regrese. Vamos a esperar que ella regrese. Se frizó su transmisión. Estamos en el estudio, hermano Israel Online. Estamos en el programa. Usted está en sintonía con su programa Israel Online con la historiadora Sonia Warren. En breve regresamos con ella. Usted le está dando palo. usted le está dando palo. Entonces él dice, no, te corta la transmisión. Aquí seguimos. Terrible. Ok. Perdón. Quedamos en Satanás. Ok. Fíjense que él está constantemente planeando cómo hacer caer al creyente y nosotros tenemos que estar atentos a sus maquinaciones. Tenemos que saber y por supuesto Dios nos tiene que revelar a nosotros y cuando Él está maquinando cosas tenemos que estar cerca de Dios para no caer en sus maquinaciones. Ok, antes de usted pasar para allá, tengo una pregunta, esa la hago yo personalmente. ¿Qué de esos pastores que hoy se han levantado y no quieren que en la iglesia se hable, no se mencione ni a Satanás, ni se mencione al diablo, ni se hable del infierno, que ya es otra enseñanza que usted va a preparar luego, pero hay unos pastores que quieren predicar a Cristo pero sin el infierno y mucho menos sin Satanás? Ay, no hable de eso, hermano. ¿Qué pasa con eso, hermana Sonia? Yo creo que tienen miedo de adorar a Satanás, tienen miedo de hablar demasiado de él, o sea, prefieren no hablar de él completamente, ¿sí? Solamente hablar de Cristo. Realmente Cristo tiene poder, mucho más poder que el enemigo, ¿sí? Pero de todas maneras tenemos que saber por qué, porque las Escrituras nos está diciendo. Si las Escrituras no nos dicen nada de Satanás, no vamos a hablar de él. Pero si las Escrituras nos está advirtiendo, si las Escrituras nos dicen ustedes tienen que estar seguros con Yeshua, sí, tienen que estar cerca de Yeshua para que el enemigo no los agarre, entonces sí tenemos que sí o sí aprender, leer, entender que podemos ser acusados, estamos siendo acusados delante de Dios, que nos podemos ser engañados. Hay mucha gente que tiene espíritus engañosos que los llevan para otro lado, en vez de creer en Yeshua, van y creen en qué sé yo. Como David también siempre dice, los creyentes que creen en plata, sí, que van a ser, ¿cómo se dice, pastor? No sé cómo se dice. Sí, lo de la prosperidad, los cristianos de la prosperidad. Sí. Exacto. O sea, eso es un espíritu engañoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios? Leyendo las Escrituras, entendiendo las Escrituras, ¿sí? No siguiendo a gente que hace cosas que no está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y hermana Sonia, yo le hago la pregunta consciente como estudiante y como alumno.
Me pongo en esa posición. Y yo lo que digo es que si este ser tuvo poder para engañar a un pueblo del cual Dios hizo un pacto con ese pueblo, que ellos vieron, su antepasado, su padre, ellos cruzaron el Mar Rojo, fueron sacados de 430 años de esclavitud. Lo engañó en el mismo desierto, él se le metió muchas veces y lo engañaba y lo volteaba. Usted mencionó ahorita el becerro de oro. Sabemos que cuando Aarón le doblaron el brazo y torció, su brazo fue torcido, que Moisés llega después de una experiencia de 40 días con la gloria de Dios y él encuentra este desorden. Él rompe la tabla, enojado, rompió la tabla. Si a través de la historia, todavía hasta el sol de hoy, recuerdo cuando mataron a Jesús, el sumo sacerdote y los que estaban con él, Satanás le metió a ellos por envidia. Usted enseñó eso una vez, por envidia, y ellos dijeron no, le dieron mucho dinero a los soldados, díganle que sus discípulos se robaron el cadáver, haciendo un doble daño. Porque si ellos hubiesen reconocido que se erraron, una gran multitud de judíos hasta el sol de hoy estuvieran recibiendo a Yeshua. Pero ellos dijeron no, él era un impostor. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de seguir a líderes que no van de acuerdo con lo que las escrituras están diciendo. Gloria a Dios. Uno tiene que sí o sí estudiar las escrituras en detalle, para no irse para otro lado. Y pregúnteme que perdóneme que yo soy tan preguntón, pero yo estoy aquí para aprender y con usted estoy aprendiendo muchísimo. 41 años sirviéndole a Dios. Estoy conociendo cosas que nunca le había oído. Tuve 4 años de instituto, tengo el seminario, estudio avanzado, pero estoy oyendo cosas en un programa virtual, en un instituto bíblico virtual con una mujer, Sonia Juárez, que si fuera machista el hombre, uno estoy aprendiendo. Entonces, así hay una gran cantidad de personas que junto conmigo estamos aprendiendo mucho de lo que usted nos está enseñando. Y hago la pregunta porque como pastor, como gentil, sé el vacío que hay. Hay pastores, yo una vez tuve una experiencia de un pastor que me invitó y me puso la regla que no podía mencionar ni al infierno y no podía hablar mucho de Satanás. Y yo dije, bueno, hermano, búsquese a otro que le predique porque yo aquí no voy a predicar. Y sinceramente, hermana, me fui. Amén. No hay otra. Uno no puede. Eso es terrible. Es un problema, pastor. Es un problema. Porque la Biblia es tan extensa que uno puede caer en engaño muy fácilmente. Ya. Es extensa y la gente no hoy en día no quiere estudiar mucho. No. Prefieren ver la televisión o hacer otras cosas, sí, que verdaderamente leer un libro. Y cualquier engañador que viene torciendo las escrituras, ahí las personas son víctimas de esa persona. Yo quiero también, ya que este programa y este instituto bíblico llega gratuitamente al pueblo, yo quiero saber que usted nos diga, le diga a los hermanos, cómo ellos pueden apoyar este ministerio tan lindo de educación de la hermana Sonia. ¿Cuáles son las vías? Pastor, tengo muchísimos estudios que todavía hacer, así que yo espero que me dé otra media hora más o menos. Yo le doy hasta una hora que usted quiera. Yo tengo que vigilar como usted aquí vigilamos. Ok, perfecto. Ya les voy a decir cómo me pueden apoyar al final, si quieren. Sí, me pueden apoyar por PayPal, me pueden apoyar por Cele, me mandan eso a mi email. Ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Pero de todas maneras tengo mucho material que ir, pastor. Ok, entonces Pablo nos advierte, ok. Y vamos a ir, creo que ya... fíjense, esto es muy importante. En 1 de Juan 3:8. ¿Por qué el creyente tiene que separarse del pecado completamente, abandonar verdaderamente el pecado?
porque el que practica el pecado, esto está en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El diablo lo está manejando, ¿sí? Si vos estás en adulterio, es el diablo que te está manejando. Si vos estás en adulterio, te cubrís de mentiras, o sea, todo es mentira, porque si le decía a tu mujer, estoy dando un ejemplo, si le decía a tu mujer que estás con otra, te deja, ¿sí? Entonces le tenés que mentir. Y cuando estás mintiendo, cuando estás hablando mentiras, estás engañando, y eso es lo que el diablo hace, engañar a otras personas, ¿sí? O sea que realmente el pueblo creyente en Yeshua tiene que sí o sí separarse completamente del pecado. El diablo fue el que peca desde el principio. Por esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Gloria. Nosotros tenemos que verdaderamente rogar a Dios que nos saque de todo pecado en nuestra vida completamente y seguirlo completamente con el Espíritu Santo, ¿sí? Ok, ahora vamos a hablar de las tentaciones. Acuérdense que hay 3 tentaciones en las Escrituras. Vamos a empezar con la primera. Y aquí lo menciona a Satanás como el tentador, ¿sí? El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Fíjense que es lo que el enemigo le está diciendo a Yeshua, le está diciendo: si vos sos el Hijo de Dios, si vos escuchaste bien lo que lo que el Espíritu Santo dijo, sí, este es mi Hijo amado, y en él reposó el Espíritu Santo, sí. O sea, el Satanás le está diciendo: si eres hijo, si has escuchado correctamente lo que Dios te ha dicho, ¿estás seguro que fue Dios que te ha dicho esto? Eso es lo que está diciendo, sí. Está tratando de decir, está tratando de poner duda de quién es Yeshua en el corazón de Yeshua, en la cabeza de Yeshua, ¿sí? Y le está diciendo: di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, fíjense que el enemigo no va a tentarte en un pecado si no tenés la capacidad de sucumbir a ese pecado, ¿sí? Un hombre sin el potencial de sucumbir al pecado no puede ser realmente tentado o cometer ese pecado. O sea, ¿qué es lo que significa? Que Yeshua sí sufrió toda tentación y él ganó a toda tentación. Fíjense en Hebreo 2:18 dice: puesto que él mismo sufrió tentación. Yeshua sufrió las tentaciones que todo ser humano tiene. Y por eso que él tiene el poder de ayudar a aquellos que son tentados, ¿sí? La tentación no es un pecado. Cuando uno hace esa tentación, ha cometido el pecado, correcto, ¿sí? Pero uno tiene que, ya en la tentación, rogar a Yeshua que lo salve de la tentación. ¿Me explico? ¿Sí? O sea que fíjense que verdaderamente Yeshua sufrió toda tentación como ser humano. Y por eso que el enemigo le está tentando de esta manera. ¿Ok? Ahora, las tentaciones que pasaron en el desierto son exclusivamente mesiánicas. Son tentaciones que no una persona normal podría hacer. Convertir piedra a pan. ¿Quién puede convertir piedra a pan? ¿Sí? Un ser humano normal no puede hacer una cosa así. Pero fíjense que él está tentando, ¿ok? Está cuestionando la revelación. Primero, la revelación que Yeshua recibió de Dios. Si eres hijo de Dios, pruébalo. O sea, está tratando de hacer Yeshua probar su mesianismo, ¿ok?
Y fíjense que en la descripción del trabajo mesiánico incluye provisión milagrosa. José en Egipto proporcionó pan para Israel, para todo el mundo antiguo. Moisés proporcionó el maná, ¿sí? El Mesías también tenía que proporcionar provisión similar, ¿ok? Pero, ¿cuál es el problema? Es que Satanás está tratando de hacer esto a la fuerza, a probar que sos profeta, probar que podés hacer este milagro, probar que sos el Hijo de Dios, ¿sí? Esa es la tentación, ¿sí? Y fíjense, esto es lo que los rabinos dicen en Eclesiastés Rabá 1:28, dice, como fue el primer redentor, acuérdense que esto es un entendimiento rabínico del Mesías, que el primer redentor, así será el redentor posterior, ¿sí? Hay una conexión entre Moisés y Yeshua. Así como el primer redentor hizo descender el maná del cielo, como está escrito en Éxodo 16:4, el Señor le dijo a Moisés, como verás, yo voy a hacer que llueve pan del cielo. Así también el redentor posterior hizo descender el maná, como se dice en Salmo 72:16, haya abundancia de grano en la tierra y en las cumbres de los montes. O sea, esto es interpretación rabínica que el próximo redentor, que es el Mesías, va a proveer, ¿sí? Entonces el enemigo sabe esto, entonces el enemigo le está diciendo como Mesías, a ver si vas a proveer para ti mismo comida. Interesante, ¿no, pastor? Tremendo, tremendo. Ok, ahora, fíjense que eventualmente Yeshua proveería pan a la gente, pero él no respondería a Satanás para probarle su identidad mesiánica. Yeshua no tenía que probar su identidad mesiánica a Satanás, ¿sí? Eventualmente Yeshua sí proveyó a gente comida, pero en ese momento él decidió no hacerlo. ¿Y qué es lo que hace Yeshua para destruir esa tentación? Él cita pasajes de la Biblia en contra de Satanás. Y esto es muy importante. Cuando viene la tentación, que nosotros sepamos la Biblia de memoria, que sepamos citas de la Biblia de memoria para poder vencer al enemigo. ¿Sí? Esto es muy importante. Tenemos que hacer lo que Yeshua hizo 2000 años atrás, ¿ok? Y fíjense que qué es lo que él hace. Dice así en Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que Yeshua estaba citando? Estaba citando Deuteronomio 8:3. El hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Exactamente, ¿sí? Exactamente lo que las escrituras estaban diciendo, ¿sí? Yeshua le está tirando con pasajes bíblicos, le está peleando con pasajes bíblicos, ¿ok? Yeshua le estaba declarando al diablo que confiaba en la revelación que recibió de Dios y que no necesitaba probarle nada a él. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la segunda tentación está en Mateo 4, 5 y 6. Y dice así, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, esto es Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez está haciendo lo mismo, está tratando de decir, vos no escuchaste bien, si vos sos el hijo de Dios, entonces, ¿y qué es lo que hace el enemigo en este momento? Él utiliza
Salmos 91, él está utilizando las escrituras para pelearle a Yeshua. Fíjense que el enemigo sabe las escrituras también. Muy bien. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace? Dice así, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. O sea que, ¿qué es lo que hace el enemigo? Le da una cita bíblica. Vos me diste una cita bíblica, yo te voy a dar otra y te voy a engañar. Eso es lo que está tratando de hacer, engañarlo con las escrituras. ¿Ya? Está tratando de hacer que Yeshua cometa suicidio. Y fíjense, otra cosa que pasa aquí es que Yeshua fue transportado físicamente por el enemigo hacia Jerusalén. Él estaba en Jericó, está a 30 kilómetros de Jerusalén. ¿Ya? Ok. Es lo que le llaman un viaje astral. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, lo que les voy a decir está en un libro que se llama Alfred Ersheim. Ese es el autor de Life and Times of Jesus the Messiah, que fue escrito en 1995 y sugiere que Jesús estaba en un alto pináculo de la torre o del pórtico del templo, donde los sacerdotes estaban de pie para tocar la trompeta para el sacrificio de la mañana. Ahora, fíjense, aquí tienen un diagrama del complejo del templo, ¿ok? Aquí tienen el templo, y donde estaban tocando la trompeta, el shofar, los sacerdotes cuando hacían los sacrificios a la mañana, estaban aquí arriba. ¿Pueden ver mi flechita, pastor? Sí, ¿Ven sí. mi flecha? Ok, estaban aquí arriba. Esto era el pináculo, lo que se llamaba el pináculo del templo. Ok, y fíjense que de aquí para abajo, no sé si se dan cuenta que el monte del templo es el monte Moriah, donde está esta plataforma. Ok, al lado del monte Moriah tenemos un valle. Este valle se llama el Valle Central. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El pináculo del templo es esta zona donde están tocando el shofar, las trompetas para el sacrificio de la mañana, ¿ok? Ese es el lugar. Y posiblemente Yeshua fue transportado, ¿dónde está mi? Yeshua fue transportado a esta zona. ¿Ok? ¿Por qué? Esta es la zona más alta. ¿Ok? Esta es la zona más alta, son como 200 metros para abajo, 200 o 300 metros para abajo, ¿ok? No se ve el fondo, y ahí donde lo llegó el enemigo. Como pueden ver, el monte Moriah, pueden ver que esto se está yendo para arriba, Sí, ¿ok? se sube. O sea, es mucho más bajo en esta zona. Pero ¿dónde lo llevó el enemigo? A la zona más alta del complejo del templo, el pináculo del templo. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que Josefo nos dice en el libro de Antigüedades. Porque aunque el valle era muy profundo, o sea que el valle central era muy profundo, y su fondo no se podía ver. Si se miraba desde arriba hacia la profundidad, esta elevación enormemente alta del claustro se encontraba a esa altura. De tal manera que si alguien miraba hacia abajo desde los altos del Almenas y en ambas altitudes estaría mareado. Si bien su vista no podría llegar a la profundidad tan inmensa, o sea, no se podía ver el fin si uno estaba parado ahí arriba en el pináculo. Era un inmenso precipicio. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que Yeshua le responde al enemigo? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense que qué es lo que significa no tentar al Señor tu Dios. Y voy a explicar esto en detalles.
Está, primero que nada, está prohibido en la ley judía buscar la muerte por tu propia mano. Está prohibido en la ley judía suicidarse. Y está prohibido tentar a Dios, es decir, pedirle que haga un milagro para que pruebe un punto, para probar un punto. ¿Me explico? ¿Sí? O sea que lo que el enemigo le estaba pidiendo a Yeshua otra vez es: tírate y vas a ver que Dios te va a agarrar, porque eso es lo que dice en Salmo 91. Pero esto está prohibidísimo en la ley judía, tentar a Dios, pedir a Dios que haga un milagro para que se pruebe que Él es Dios. ¿Ya? Y fíjense, ¿de dónde viene esto? Viene de Deuteronomio 6:16. No pondrás a prueba al Señor su Dios. Hay un comentarista medieval de la Torá judío que se llama David Kimchi, conocido como Radak. Esto es medieval, o sea, 1000 años atrás. Y dice así: Deuteronomio 6:6 es una prohibición de exponerse en un peligro mortal con la expectativa de que Dios realizará un milagro para salvar la vida. ¿Ya? Y fíjense que fascinante, porque hay grupos cristianos que yo conozco en Estados Unidos que usan víboras, porque la Biblia dice, si te pican la Biblia no te pasará nada, ¿sí? ¿Y qué es lo que ellos hacen? Utilizan las víboras y las tientan a las víboras para que la palabra de Dios se cumpla. Pero ¿qué es lo que ellos están haciendo? Se están exponiendo en peligro mortal y muchos de ellos han muerto. Muertos, sí, muchos muertos. Por esas víboras. Fíjense el engaño del enemigo. ¿Ya? Que es lo contrario, hermana Sonia, lo contrario a lo que sucedió con el apóstol Pablo en la isla de Malta. Sí, es muy contrario. Ok, fíjense que lo que pasó con el apóstol Pablo no fue por su propia culpa. Fue porque había una víbora en la madera y él no se dio cuenta. Y eso pasó sin que él se dé cuenta. Correcto. Entonces Dios lo protegió. Él no lo hizo al propósito. No lo hizo para tentar a Dios. Pero si uno está poniéndose a sí mismo en un peligro mortal, entonces verdaderamente está tentando a Dios. Lo está haciendo al propósito. Eso es una diferencia muy grande. Correcto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por supuesto, Yeshua dice, no tengo necesidad de hacer una cosa así. ¿Por qué lo voy a tentar a Dios? ¿Sí? Esto es lo contrario de lo que la Biblia dice. ¿Ya? Ok. Fíjense en las fuentes rabínicas, esto es lo que dice. Una persona nunca se pone intencionalmente en un lugar de peligro, asumiendo que Dios realizará un milagro por él, porque quizás no se realizará ningún milagro por él. Dios decide, ¿sí? Ahora, fíjense, les quiero contar algo que es interesante y que no lo puse aquí. El hermano de Yeshua, que fue el primero que tuvo después de Yeshua, el primero que fue el jefe, el pastor de la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. Jacobo. A él, Santiago. James, sí, Santiago, sí. Okay. Ahí a Santiago lo pusieron acá en el pináculo los sacerdotes judíos y lo tiraron al piso. ¿Ok? Pero el Señor lo salvó a Santiago.
porque no lo hizo Santiago al propósito. Lo tiraron. ¿Me explico? Hay una diferencia muy grande entre lo que uno hace intencionalmente y porque por otras razones. ¿Sí? ¿Me explico, pastor? ¿Sí? El Señor lo salvó a Santiago. Ok. All right. Otra cosa. Pedir señales de profetas está prohibido. También esto es significado de Deuteronomio 6:6. ¿Y qué pasa con todos sus hermanos que andan buscando una palabrita? Dame una palabrita. Hoy una palabrita, déjeme explicarle, porque usted está explicando algo muy profundo. Muy profundo y muy grande dentro de la comunidad evangélica gentil. Hoy se han destapado, como lo dice David Diamond, unos marihuaneros, no sé qué se fumaron. Entonces, David Diamond, unos mercaderes que andan prometiendo que ellos le dan una palabra, pero usted tiene que hacer una siembra. Y hoy por hoy hay hermanos que no ni diezman ni ofrendan en su iglesia, pero a esa persona sí le andan mandando dinero y andan buscando que le dé una profecía. Dime una palabra, dame una profecía. Y lo que usted va a tocar ahora, y yo le voy a dar su espacio, todo el que usted quiera, es algo que la iglesia de hoy gentil está padeciendo. Muchas personas no oyen la voz de su pastor, al Espíritu Santo hablando por la voz de su pastor, para sentarse en su iglesia local, oír la palabra de Dios de la boca de su pastor desde la Escritura, pero andan de culto en culto, donde quiera que ellos oyen a uno de estos comerciantes y mercaderes que va a estar, ahí se van ellos, incluso dejando hasta su templo, su casa de adoración, para irse a esos lugares buscando que le digan algo, que le den una palabra. Por favor, hermana, explíquenos eso. Terrible, terrible. Gente me ha mandado plata para que yo ore por ellos. No puedo, o sea, yo le digo a la gente, miren, le puedo devolver la plata si ustedes quieren. Le dije a varios, porque yo no oro por plata, si oro porque Dios pone en mi corazón, en su espíritu, gracias, papá, que ore por ellos, ¿sí? Pero no por plata, es un negocio total. Aquellos que están haciendo una cosa así, es una vergüenza a Yeshua, ¿sí? Verdaderamente una vergüenza. Si yo por agradecimiento, mire esta enseñanza que usted está dando, ellos no lo saben, pero ustedes comparten conmigo, son muchas horas de estudio, muchas horas al mando de esta enseñanza. Si yo por agradecimiento, cualquiera de la audiencia quiere mandarle una ofrenda diciendo lo que sienta, eso es válido, pero no mandarle la ofrenda a usted al propósito de que una palabra sobrenatural salga de usted, que va a ser una obra sobrenatural en ellos. No, va a salir la palabra que cada lunes y cada miércoles está saliendo, una palabra preparada con todo el corazón, con todo el alma, con mucha devoción, y aquella persona va a recibir lo que le toca. En el caso mío, yo recibo lo mío. Ahora, si yo por agradecimiento al trabajo que usted está haciendo, le quiero mandar una ofrenda de 100 de lo que el Señor ponga en mi corazón, yo es válido, porque el obrero es digno de su salario. El obrero, el que vive, el trabajo en el altar, usted ahora mismo, usted es guía turística, usted es una mujer que gana buen dinero en su profesión, pero ahora no hay turismo allá en Israel. Si yo soy tocado y le quiero bendecir, y todos los hermanos que estamos siendo bendecidos, eso es parte del evangelio. Amén. Pero no es que yo le voy a mandar a usted una ofrenda para que usted ore por mí, para que usted, como que usted hace milagro. Ya eso no tiene el sentido que tiene que tener, que es lo que están haciendo muchos predicadores hoy, manipulando a la gente, controlando a la gente, sacándole el dinero a la gente de los bolsillos con falso evangelio. Hermana Sonia. Terrible, terrible. Ok, sigamos entonces. Fíjense que hay profetas verdaderos. Yeshua, por supuesto, fue un profeta verdadero. ¿Cómo nosotros vamos a probar ay, papá, que hay un profeta
que esa persona que está dirigiendo la iglesia o esa persona es verdaderamente un profeta de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a saber? Uno, su palabra se cumple. Si su palabra se cumple, o sea, si Dios le ha dado un mensaje a este hombre y esa palabra que Dios le ha dado a él se cumple, entonces es verdaderamente un profeta de Dios, ¿sí? Por supuesto, hay gente que dice una cosa y después cuando no sale así dice, no, yo no dije eso, dije otra cosa, ¿sí? O sea que están hablando falsamente. O sí o sí, o sí o sí. Exacto. Si están diciendo la palabra de Dios, tienen que sí o sí hablar la verdad, porque Dios no puede mentir. Dios no es hombre que puede mentir. Gloria a Dios. Entonces, no hay eso. ¿Me explico, pastor? Wow. Ahora, eso es lo primero, que su palabra pase. Y lo segundo, para que uno pueda saber que verdaderamente es de Dios, que su palabra esté completamente alineada y consistente a la palabra de Dios. Gloria a Dios. No puede estar una persona ser un profeta verdadero si su palabra no está de acuerdo con la que las escrituras está diciendo. Gloria a Dios. Y si esta persona es verdadera, que está pasando lo que él dice y verdaderamente es consistente con la palabra de Dios, Gloria quiere decir que esta persona es una persona de Dios y está prohibido probar a un verdadero profeta en el grado indebido. O sea, tenemos que saber si este es o no es, y después que nos damos cuenta si este es y no es, no tenemos que probarlo al propósito, como el enemigo está tratando de hacer, ¿sí? Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Está tratando de probar, ¿sí?, indebidamente, de asesinar a Yeshua. ¿Ok? Uno no debe exigir señales y prodigios como prueba más de su veracidad. Exigir una señal de un profeta es en esencia exigir una señal de Dios, y la Torá nos prohíbe probar al Señor. Pastor, ¿puede leer Mateo 12:39? Claro, dice, lo tengo aquí ya. Dice de la siguiente manera: él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Amén. Ok, fíjense que los rabinos estaban constantemente pidiéndole que le dé una señal, ¿sí? Wow. Pero Yeshua, él sabía, yo soy verdadero, ustedes tienen que ver mi vida, así por los frutos los conocerás. Uh-huh. Si ellos lo que están diciendo es verdad y la palabra de ellos es consistente con las escrituras, entonces estamos en el correcto camino, ¿ya? Y no pidan señal. Yeshua estaba constantemente sanando gente. ¿Qué más señales ellos necesitaban? ¿Ya? Ok. Ahora, la tercera tentación. Otra vez, el diablo los lleva a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Fíjense que en esta tercera tentación, Yeshua el diablo no le dice a Yeshua, si eres el Hijo de Dios, y él ya dejó de decirle eso porque no iba para ningún lado, ¿ok? Pero le muestra a todo el mundo y le dice, si me adoras, todo esto va a ser tuyo, ¿ok? Fíjense que el diablo está ofreciendo un atajo a Yeshua de dominación mundial, ¿ok? Pero si Yeshua hubiera aceptado y adorado al enemigo, él estaría sujeto al diablo. Eso es un desastre total, ¿ok? O sea que por supuesto Yeshua tenía que estar parado en contra de esta dominación mundial que el enemigo quería darle, ¿ok? Y fíjense que el diablo sí tiene poder sobre todas las naciones del mundo.
Y fíjense lo que nos dice la literatura rabínica, los llama cosmocrator al diablo, título que tenía el emperador romano, que significa señor del mundo o rey del mundo. ¿Ok? La literatura rabínica a menudo asocia a Satanás con el ángel de la muerte, o sea que él tiene verdaderamente dominio sobre la muerte de la humanidad. También lo hace Satanás, ¿ya? El ángel de la muerte. Hermana Sonia, antes de usted pasar allá, es tremendo lo que usted nos está enseñando, y eso lleva a uno a todo lo que uno ha podido estudiar, gracias a Dios. Cuando Satanás toma el dominio de la raza humana, fue según las escrituras en el libro de Génesis 2:17. Ahí es que donde él se adueña de todo lo que Adán era el rey, porque Adán era el señor, Eva la reina. Él se adueña en ese momento. Sí, señor. Así como engaña Satanás a Adán y Eva, y ellos comen de esa fruta, ahí empezó el dominio de Satanás de este mundo. Entonces, eso lo que él le quita con engaño a Adán y a Eva, que eran los dueños, porque el Señor dijo, ustedes serán los reyes de la tierra, los señores de la tierra. Es lo que él quiere ofrecerle al creador que estaba en la creación del mismo Adán. Él quiere ofertárselo a él. Sí. Acuérdense que el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Es estar a la par con Dios. Quiere ser igual a Dios. Y quiere que Dios mismo lo adore. Y yo le voy a hacer otra pregunta, no se enoje conmigo, como decía Abraham, no se enoje conmigo, mi señor. Otra pregunta. La pregunta que yo siempre me he preguntado, ¿qué poder tiene la adoración que este señor estaba en la disposición de rendir todo el mundo con tal de que Jesús le diera, en que sea un segundo de adoración? ¿Qué poder? Ajá. Fíjense qué poder, que lo estaba tentando a Yeshua de esa manera, terrible, ¿sí? Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos hace acordar escrituras, y cuando somos tentados por el enemigo, le tiramos las escrituras y se va, tiene que irse, se raja, ¿sí? El Señor nos da la manera de vencer a Yeshua. ¿Ok? No más preguntas, ya, no más preguntas, me callo, no más preguntas, para que usted termine. Ok, entonces fíjense que la literatura rabínica a menudo asocia a Satanás con el ángel de la muerte. Así como la muerte tiene dominio sobre toda la humanidad, también lo hace Satanás. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en Efesios 6, 11 y 12? Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. ¿Cómo nosotros vamos a tener la armadura de Dios en nosotros? Leyendo las escrituras, sabiendo las escrituras, entendiendo las escrituras, pensando en las escrituras día y noche, ¿sí? Porque nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de estas tinieblas, contra espíritu de maldad en los lugares celestiales. O sea que verdaderamente nosotros tenemos que estar armados completamente de las escrituras y de Yeshua y del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y fíjense que esto va de acuerdo con lo que las escrituras nos dicen, que el enemigo es el príncipe de este mundo, que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, o sea que sabemos que el mundo está en manos del maligno en el Nuevo Testamento también. Si Yeshua hubiera cedido a la tercera tentación, no habría pasado por la cruz,
la destrucción de Jerusalén, la profanación del templo, el exilio de Israel y 2000 años de sufrimiento judío en el diáspora. Había traído la era mesiánica inmediatamente, o solo él estaba dispuesto solamente él estaba dispuesto a adorar a Satanás. Por supuesto, Yeshua no iba a adorar a Satanás, ¿ok? Yeshua resistió la prueba, resistió al enemigo. Él no tomó ningún atajo hacia la redención. Todos los reinos serán suyos, pero él esperará hasta que los reciba de la mano de su Padre, no del enemigo. ¿Ya? En Mateo 16:26, pues ¿de qué sirve al hombre que si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Y qué dará el hombre en rescate por su vida? ¿Sí? O sea que verdaderamente no ganes al mundo y pierda tu alma, ¿sí? Es lo que Yeshua mismo dijo, ¿ya? Ahora, nuevamente Yeshua está citando escrituras, le dice a Satanás, vete Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿sí? Yeshua le está otra vez citando escrituras. Le está diciendo exactamente lo que las escrituras dicen. Esto viene de Deuteronomio 8:19. Pero sucederá si alguna vez llegas a olvidarte del Señor tu Dios y caminas en pos de otros dioses. Acuérdense que Satanás es otro Dios. Y les rinde culto postrándose ante ellos. Entonces yo testifico hoy contra ustedes que perecerán totalmente. O sea, ¿a quién el pueblo de Israel tiene que adorar? ¿A quién Yeshua tiene que adorar? Solamente al Padre. Wow. Solamente al Dios de Israel. Él no puede estar adorando a Satanás. ¿Sí? O sea que Yeshua constantemente utilizó las escrituras para deshacerse del enemigo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto? ¿Ok? Nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual, discernimiento bíblico. Tenemos que orar a Dios, pedir a Dios, leer las escrituras nosotros mismos, ¿sí? Sin el absoluto de las escrituras de Dios, no podríamos resistir las sugestiones subjetivas y cambiantes del tentador. ¿Sí? Si nosotros no tenemos la Biblia en nuestro corazón, no vamos a poder resistir al enemigo. Solo cuando afirmamos la validez eterna de las escrituras, podemos llamar al mal incorrecto y al bien correcto. ¿Sí? Acuérdense que en este mundo lo que es mal, ellos lo llaman bueno, y lo que es bueno lo llaman malo. ¿Sí? Este mundo está al revés. Pero ¿cómo nosotros vamos a discernir? Solamente leyendo las escrituras. ¿Ok? Y eso es todo por hoy. Y les quiero mostrar cómo apoyar este ministerio. Un segundito, pastor. Vamos a presentarle el libro primero, el libro de... Sí. Que usted escribió en inglés y español, que es tremendo material, hay mucho material ahí muy importante que lo que está pasando hoy en el Medio Oriente. Sí, señor. Ok, tengo que ir a otro PowerPoint, perdón, que me olvidé de poner la información al final. Ok, un segundito, ya me voy para allá. Perdón, pastor. No hay problema. Vamos anunciándole a los hermanos que el libro está acá. ¿Quieres saber más de Israel y tener siempre? Mi libro ahí está. Se llama Polémica Territorial de Israel. Está en Amazon. Hay gente que me dice, Sonia, ¿cómo hacemos nosotros para comprar el libro en Amazon? No saben, nunca han comprado nada en Amazon. Entonces, si necesitan ayuda, no me pidan a mí porque yo estoy demasiado lejos de ustedes.
pidan a gente que esté cerca de ustedes que puedan hacer esa compra online en el internet, ¿sí? Tienen el libro Polémica Territorial de Israel en español, tienen en inglés Contested Ownership of Israel, es el mismo libro. Si quieren estar conectados conmigo, The Bible and Israel with Sonia Waters, en Facebook, en YouTube es Sonia Waters Israel. Si quieren, las presentaciones están disponibles en Gumroad. Y las donaciones al ministerio, y verdaderamente lo necesito. Claro, claro. Es por Zelle o por PayPal, y ahí tienen mi email, soniaonlywaters@gmail.com. Ustedes ponen mi email ahí y pueden mandar lo que ustedes quieran, ¿sí? Y lo otro es también, hermana Sonia, quiero decirle a todos los hermanos del estado de Connecticut, a todos, vayan preparándose. Todavía no tenemos la fecha, pero en el mes de septiembre la sierva de Dios estará en esta zona, estará acá en Connecticut con el pastor José Champán, Alma Radio y la Iglesia de Dios Monte de Santidad. Así que todos los pueblos aledaños, eso va a ser un fin de semana extraordinario. Vamos a tratar de que sea viernes, sábado y domingo, como usted lo diseñe, pero ese fin de semana tiene que ser de nosotros. Si es jueves a domingo, todavía mejor. Ya hay pastores que me están diciendo, pastor, invítela. Digo, eso es una orden. Usted estará acá con nosotros. Ya Estados Unidos la está esperando otra vez. Total, usted allá en Israel no está haciendo ahora mismo nada. Véngase para acá, que aquí hay mucha gente que la quieren. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Ya le voy a avisar. Me están comprando los pasajes, pastores me están comprando los pasajes para ir para Estados Unidos, y ya le voy a dar la fecha y todo. Denos la fecha de nosotros, que desde el punto de donde usted esté, de ahí la vamos a traer acá y la vamos a regresar al otro punto. Nos vamos a poner de acuerdo, pero será algo muy bendecido tenerla usted acá en Alma Radio, en la iglesia, y radio transmitir la conferencia que usted está dando en vivo al mundo, que los hermanos sepan que está aquí con los pastores Champán, Ebenis y José y todos los hermanos y toda la pastoral del estado de Connecticut, aquellos que quieran venir. No hay capacidad para muchas personas, pero podemos acomodar unas 200 personas. Son 270 con el asunto del distanciamiento. Nada más vamos a colocar 200 y queremos que usted esté con nosotros. Queremos que usted esté con nosotros. Sí, así Dios que permite. Apoyar este ministerio. Este ministerio, quiero que ustedes sepan, es un instituto bíblico que tenemos virtual. Hermana Sonia, nosotros todo esto, aquí se gasta dinero, pero todo esto está a la disposición de ella, para que todo ese conocimiento que Dios le ha dado, que el Eterno le ha dado, ella lo comparta con nosotros para ser mejores creyentes. Solo resta decirle a ella que ore por este servidor, por Alma Radio, por todo lo que Dios está haciendo. Ya nos aprobaron 40 kilómetros de cobertura Mala Redonda, estamos hablando casi de cubrir el estado, y así sus enseñanzas se van a oír más allá de las 21 ciudades. Ore por nosotros. Okay. Gracias, Señor. Bendícela, Dios. תודה שאתה איתנו, תודה שאתה לא הפסקת אותנו, תודה שאתה ממשיך איתנו, ואני מבקשת בשם ישוע המשיח, אתה תברך את פסטור שמפן וכל אלה ששומעים, כל המשפחה שלו וגם את אלמה רדיו, בשם ישוע המשיחנו, אמן ואמן. Bendice a sus hijos. Shalom, shalom, nos vemos el lunes y ya vamos a estarle dejando saber a los hermanos cuál será el próximo tema, porque yo sé que siempre usted me lo manda a tiempo. Así que bendiciones. Abrazo a sus hijos. Saludo a todos allá en Israel. Bendiciones. Bye, bye. Bye, bye.